Los 7 pecados capitales y las 7 virtudes para contrarrestarlos. La soberbia se contrarresta con la humildad. La avaricia se contrarresta con la generosidad. La lujuria se contrarresta con la castidad. La ira se contrarresta con la paciencia. La gula se contrarresta con la templanza. La envidia se contrarresta con la caridad. La pereza se contrarresta con la diligencia. Ahora veremos brevemente cada cosa qué significado tiene. La soberbia, sentimiento de superioridad frente a los demás, que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos, muchas veces teniendo falsa humildad en forma de hipocresía. Se contrarresta, como dijimos, con la humildad. La humildad es la característica que define a una persona modesta, alguien que no se cree mejor o más importante que los demás en ningún aspecto. Ojo, que al haber definido modestia no significa pobreza, porque la humildad es la calidad de persona en cuanto a una conducta, porque la humildad es hermana del amor, porque para su práctica preestablece como iguales al pobre y al rico, al sabio y al ignorante, al poderoso y al desvalido. Todo esto por la sencilla razón de que el humilde sabe que toda la riqueza, el poder y la sabiduría que una persona adquiere durante toda su vida, nada se lleva a la tumba y solo persiste en la memoria de los vivos. Así que los actos de amor que esa persona hizo en su vida solo permanecerán en la memoria de los vivos. Pues eso es humildad, estimados hermanos. O sea, no malentendamos humildad como un símbolo de pobreza o ir con una joroba en la espalda, porque eso muchas veces es hipocresía. Ahora veremos en los otros pecados que la pobreza en realidad es un pecado. Y muchos estarán asustados como que la pobreza es un pecado, porque la pobreza es un símbolo de pereza. Es un sinónimo de pereza. Ahora pasaremos al segundo. Este es el primero, ¿ok? Este es el primero, soberbia. Contra la soberbia, humildad. Bien, ahora en el segundo tenemos la avaricia. Para contrarrestarlo a este pecado capital tenemos la generosidad. Pues la avaricia, ¿qué es la avaricia? La avaricia no es otra cosa más que la mezquindad, un deseo o una ansia o un afán desordenado de poseer, adquirir riquezas, que eso no está mal. El adquirir o tener riquezas no está mal. Lo que está mal es no compartirlas. No compartirlas con personas que a lo mejor nos hace falta ayudarlos, ¿no? Eso es el problema. Pues para contrarrestar la avaricia tenemos la generosidad. Ya sabemos, qué es generosidad. El tercer pecado capital es la lujuria. Para contrarrestar la lujuria tenemos la castidad. ¿Y qué es la lujuria? Son todas las relaciones sexuales que se tienen fuera del matrimonio. ¿Qué quiere decir? Relaciones sexuales que se tienen antes del matrimonio y cuando una vez se está casado se tiene una doble vida. Eso también es lujuria. Cosa que pues estamos llamados a respetar y a vivir en matrimonio y a permanecer castos hasta ese día.
Por eso, para contrarrestar este pecado, la lujuria, es la castidad. En el número 4 tenemos el pecado capital, la ira. Contra la ira tenemos la paciencia. Pues la ira, ¿qué es la ira? La ira es una emoción compuesta por un conjunto de sentimientos negativos que puede conllevar a actos de violencia. Para contrarrestar este sentimiento tenemos que evitar pensamientos negativos, como pensamientos de venganza o pensamientos destructivos hacia alguien, amenazas. Todo esto lo hacemos ejercitando la paciencia. Bien, el quinto pecado. En el quinto pecado tenemos la gula. Bueno, la gula ya sabemos qué es, ¿verdad? Del comer desequilibradamente. El no saber comer sano, equilibrado. Pues contra ese pecado de la gula es la templanza. ¿Por qué es pecado? Porque una persona que no tiene templanza, que no tiene equilibrio en el comer, tampoco va a tener equilibrio con la lengua. Es decir, va a ser una persona que habla mal de los demás, que inventa calumnias, que fácilmente le gusta esparcir rumores. Es una persona que no sabe controlarse. Una persona que no sabe controlarse con la comida es una persona que no fácilmente va a llegar lejos, porque no va a tener control con ninguno de estos pecados. Para contrarrestarlo tenemos la templanza. En el número 6 tenemos el pecado de la envidia. Bueno, que ya sabemos qué es eso. Y para contrarrestarlo tenemos la caridad. La caridad pues es la empatía, la amistad, ¿verdad? Para contrarrestar la envidia. En el número 7 tenemos el pecado de la pereza. Y en este pecado, para contrarrestarlo, tenemos la diligencia. Pues aquí es donde quiero decirles lo que les mencioné al inicio de la pobreza. Que a veces malinterpretamos la pobreza como humildad, ¿verdad? Pero en realidad es un pecado. ¿Por qué? Porque la pereza es la incapacidad de aceptar y hacerse cargo de la existencia de uno mismo. Y dejamos que otros se hagan cargo de nosotros. El marido, el hermano, el primo, el padre o quien sea. ¿Verdad? Bueno, pues Dios nos llama en la Biblia que las mujeres también tenemos que ser diligentes y tenemos que saber salir adelante. Pues bueno, la pereza no solo la incapacidad de hacerse cargo de uno mismo, sino también algo que me ha dejado un poco boquiabierta, por así decirlo, porque no conocía este tema, que la pereza también es la tristeza del ánimo. Esa tristeza muchas veces nos aparta de nuestras obligaciones. Por ejemplo, cuando concebimos tristeza en el corazón, nos genera un desgano. Ese desgano nos provoca ganas de dormir. Y si dormimos, pues somos perezosos y no cumplimos nuestro trabajo, nuestra tarea. Entonces, una forma de contrarrestar esto es con la diligencia. La diligencia pues significa todo lo contrario, cumplir con los compromisos que tengamos que hacer, ponernos metas fijas, ponerle un tiempo para ello y ponerle ganas y entusiasmo en las acciones que realicemos para llevar a cabo nuestro trabajo. Porque esto tiene que ver mucho también con el respeto hacia uno mismo, con el amor hacia uno mismo. El amor y el respeto hacia uno mismo es justamente la alegría, la puntualidad, la diligencia en el trabajo. Son cosas que pues nos llevan a conseguir objetivos y metas, cosa que contrarresta todo lo que tiene que ver con la pobreza, todo lo que tiene que ver con la pereza. ¿Ok?
Bueno, pues entonces sabemos que para combatir estos 7 capitales, brevemente los vuelvo a resumir. El primer pecado capital es la soberbia. Para contrarrestarlo tenemos la humildad. Segundo pecado, la avaricia. Para contrarrestarlo tenemos la generosidad. Tercero, la lujuria. Para contrarrestarlo o combatirlo tenemos la castidad. Cuarto, la ira. Para contrarrestarlo o combatirlo tenemos a la paciencia. En el número 5 tenemos la gula. Para contrarrestarlo o combatirlo tenemos a la templanza. En el sexto tenemos la envidia, que para contrarrestarlo tenemos la empatía, la amistad, la caridad. Y el último, el número 7 pecado capital, tenemos la pereza. Para contrarrestarlo tenemos la diligencia. Éxitos y paz con todos ustedes, hermanos. Amén.